Entonces, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros, le agradezco mucho Vincent Esperanza, director general de Endeavor México. Vincent, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien, ¿y tú, Rodrigo? Qué gusto saludarte. Muy bien, con gusto. Y bueno, primero, Vincent, cuéntanos qué es Endeavor. Digo, obviamente, pues muchos los conocemos desde hace muchas décadas, pero vale la pena que a lo mejor habrá quien no los conoce o simplemente quiere actualizar lo que es Endeavor el día de hoy. No, seguramente, pues, como dices, nosotros llevamos ya 2 décadas hablando y permeando el concepto de emprendimiento. Somos una organización internacional con sede en Nueva York y en el 2002 llegamos a México con la misión de transformar a México a través de identificar, seleccionar e impulsar a sus mejores emprendedoras y emprendedores. Porque somos fieles creyentes de que cuando un emprendedor inicia y escala una compañía y triunfa, pues genera empleos, genera riqueza y sobre todo genera historias que ayuden a inspirar a la siguiente generación, ¿no? Entonces, esta es la parte, digamos, el core de Endeavor. Y a la par también desde hace ya algunos años tenemos una unidad de inteligencia de datos que investiga y publica información alrededor del ecosistema de emprendimiento para que la gente tenga acceso a información veraz y curada. Y la otra es que tenemos un área que se llama Endeavor Collabs que acompaña a los corporativos grandes en su deseo de acercarse al emprendimiento y a tener una nueva cultura de intraemprendimiento e innovación en sus organizaciones, ¿no? Entonces, a 1000 pies, digamos, esto es lo que hace Endeavor desde hace 2 décadas y este año felices de cumplir 20 años haciendo esto en México y ya en 40 mercados en el mundo. Sí, pues es verdaderamente un hito. ¿Cuáles han sido emprendedores Endeavor que hoy son muy visibles? Porque hay grandes historias ahí, ¿no? Sí, hay grandes historias. Mira, en 20 años, pues sí, sería difícil Sí, claro, mencionar a todos. todos, pero mira, importante recordar que Marta de Baile fue nuestra primera emprendedora en la historia de Endeavor en el Ah, eso no 2002 sabía. con Bebemundo, exacto. Wow. Luego algunas compañías que a lo mejor la gente identifica como Daniel Espinosa, como Café Punta del Cielo, como Chilimbalam, como Game Planet, como que esas compañías, digamos, de la primera década en un sector un poco más tradicional. Y luego con el surgimiento de la tecnología, te dijera que Metros Cúbicos, cuando fue, de hecho, de las primeras empresas en tener una adquisición, en tener una venta, digamos, importante en su momento, y una nueva ola que transita hacia el sector de tecnología, y para mencionar algunas, pues tenemos a compañías como Clip, como Kavak, como Justo, como Bitso, como Ben Frank. Bueno, un poco ahí para, digo, hay muchos que me voy a decir, ¿y por qué no me mencionaste? Pues que en la historia sí fueron muchísimas las que seleccionamos y traté de mencionar algunas. Claro, Parquimóvil, los muebles de Philip, También. por ejemplo, ¿no? Hay muchísimas, como dices, y uno puede quedar muy mal si trata de decirlas todas porque puede quedar Exacto. una fuera. Oye, Vincent, ¿cómo dirías que fue el 2022? Porque claramente fue un año de muchos ajustes en el precio de las cosas, el mundo cripto, etcétera, está en una situación pues totalmente distinta a lo que veíamos en 2021. Los unicornios en México que vimos el surgimiento, el primero, Ujú. pues en 2020, un auge, digamos, de repente casi Correcto. cada semana veíamos nuevos, etcétera. ¿Cómo fue el 2022? ¿Cuál es el balance? Pues mira, yo creo que fue un año, como lo mencionas, un año de corrección, un año diferente, porque hay que recordar dos cosas. Venimos de 2019, 2020 y 2021 con un año de un crecimiento importante en cuanto a atracción de capital privado. Como lo mencionaste, primer unicornio Kavak en octubre del 2020 y a partir de ahí fueron hasta 8, ¿no? Que se dieron. Entonces, 2022 lo veo como un año de corrección en varios sentidos. Uno es que los fondos globales, los fondos de Estados Unidos y de otras partes que invertían en Latinoamérica, empezaron a frenar sus inversiones en LATAM, y no porque sus inversiones no les estaban rindiendo en Latinoamérica, sino porque el desempeño de sus inversiones en sus mercados maduros estaban sufriendo algunas correcciones de evaluación, y esto hacía que el desempeño de los fondos internacionales tenían menor desempeño, ¿no? Es importante decir que no era por la TAMSA, ¿no? Sino era por sus otras inversiones. Pero eso provocó un efecto, digamos, mariposa que hizo que hubo menos inversión, aunque en el 2022 hubo más inversión en Latinoamérica que las que hubo en 2020. Ah, Entonces también hay una sensación un poquito diferente a los datos.
Lo que sí te puedo decir que más que el monto de inversión que hubo en el ecosistema de emprendimiento, fue una corrección hacia las valuaciones. Durante 2, 3 años, al tener un exceso de capital, digamos que las valuaciones empezaron a entrar en un fenómeno de crecimiento y un tanto exagerado, para ser honesto. Y lo que vimos ahorita este año es, uno, que los fondos estuvieran un poco más preocupados por entregar su recurso y su dinero a emprendedores con un poquito más de madurez, con un poco más de tranquilidad hacia dónde va el crecimiento de la compañía, dónde está la rentabilidad de estas compañías. Entonces, ya no tanto un crecimiento a cualquier costo, sino, oye, ahora sí demuéstrame que la transacción es rentable y que el crecimiento puede alcanzar una rentabilidad en los próximos meses. También creo que la presión se ha dejado un poco, porque creo que todos éramos cómplices de este crecimiento del ecosistema, es decir, los fondos presionaban por crecimiento, los emprendedores veían el capital prácticamente como un commodity, entonces todo esto hizo que surgieran como que una exageración, y por eso yo creo que el 2021 fue un año de exageración y el año 22 es un año de corrección o de sanación. Ahora falta ver un poco qué va a pasar en el 23 y 24 para que esta tendencia, digamos, ya se vuelva a equilibrar y que volvamos a tener, digamos, un parámetro un poco más normal. Pero si te fijas, hubo dos unicornios este año en México, ¿no? Con Story y con Nowports. Entonces, de que se detuvo, no se detuvo, simplemente se corrigió. Claro, me hiciste pensar en una metáfora y es como si uno va en un coche y metes el acelerador al fondo, vas muy rápido, obviamente consumes mucho más gasolina, hasta que te das cuenta que lo que preveías que iba a haber una estación de gasolina en los 100 kilómetros, pues no va a haber, y más bien bajas, hasta bajas unos pasajeros, porque hemos visto también que Y muchas de equipaje, estas ¿no? compañías, exacto, dicen, ay no, bueno, pues vamos a ajustar eh, nuestra plantilla laboral, que hay muchas lecciones ahí que aprender, ¿no? Porque Ay, finalmente ujú. debe ser muy frustrante, tanto para los que son contratados como para las propias organizaciones, que empiezas a crear una estructura corporativa y luego los despides a los 3 meses, ¿no? Quiere decir, lo que transmites es un liderazgo errático que no está entendiendo bien. Claro, y lo que dices es fundamental. Es un mercado que se transformó totalmente, sobre todo porque en un escenario de alta inflación el costo del dinero subió, es decir, las tasas de interés, y cuando el dinero sube de costo, pues evidentemente se va a utilizar de manera más eficiente, y quizás antes los fondos de capital de riesgo, que tenían muchísima liquidez porque además buscaban mejores rendimientos en un escenario de tasas muy bajitas, pues todo el ecosistema del dinero hacía más fácil que hubiese esta abundancia de liquidez, y eso se acabó en 2022, y por lo tanto, pues estos ajustes se vieron en muchas empresas, no solo en los emprendimientos, pero se nota mucho en los emprendimientos porque son los que crecen muy rápido y de repente tienen que hacer ajustes igual de rápidos. Sí, correcto. Y creo que la analogía es correcta. O sea, sí, pues este emprendimiento, este camino hacia el siguiente destino, pues sí, ahorita tienen que hacer correcciones. Están bajando equipaje pesado que pensaban que les iba a servir y al final el destino está cambiando y entonces no necesitas tanto equipaje, no necesitas tanta gente. Ahora, yo creo que hay dos visiones en esto. Una visión micro que es, y como Endeavor lo vemos, es cómo acompañamos las compañías que tienen que hacer reestructura, que tienen que tristemente dejar que esta gente labore en la compañía y que lo hagan lo mejor posible, tanto desde la perspectiva humana, legal y de comunicación interna y externa, ¿no? Entonces, esta es la parte micro. En la parte macro, en realidad, si ves tú el ecosistema en general, inclusive cada vez estoy observando un ecosistema más colaborativo porque circulan esta lista y la gente se está preocupando para decir, oye, estoy dejando de ir 30, Claro. 40, 50 personas, pero son talentosas y las propias startups, al final es un mundo en donde algunas siguen creciendo, porque al final recuerda siempre que el emprendedor es contracíclico. Entonces, en momentos un poco en donde hay turbulencias, hay muchas que suben, otras que no, pero entonces al final este talento está encontrando en otras startups que le está yendo bien por el momentum y que estas se están reubicando. Entonces, al final, el talento disponible para el ecosistema de emprendimiento sigue estando muy sólido y también había encarecido mucho en los últimos meses, ¿no? Por lo mismo que estás Claro. comentando. Entonces, al final, todo se está reequilibrando. También el talento estaba siendo muy costoso, se estaba brincando de compañía a compañía y todo esto, por eso lo llamo un año de corrección y sanación, porque creo que todos, ¿no? O sea, empleados, empresas, fondos, organizaciones de apoyos, todos habíamos sido cómplices de crecimiento y ahorita estamos corrigiendo un poco este rumbo. Claro.
Vincent, debo hacer un corte, Pero no se pero detiene el coche, ¿eh? exacto, no, el coche ahí va. El coche Eh, sigue y sigue, exacto. sigue Vial, recio. esta mañana está con nosotros Vincent Esperanza, él es el director general de Endeavor México. Vincent, y bueno, pues ya decíamos a ver cómo se va dando el 2023. Es evidente que, Ujú. por ejemplo, esta semana, tanto el Banco de México como el FED van a aumentar la tasa de referencia. Todo el mundo hay consenso ahí sí, de que será 50 puntos base. Es evidente que el fenómeno de la inflación pues va a continuar todavía, ya no subiendo, pero sí va a haber una inflación más alta. El objetivo en México es de 3%, en Estados Unidos de 2%, y no se ve que vayamos a llegar a esos objetivos a lo largo de 2023, considerando un escenario inercial como el que estamos viendo, pero siempre hay cosas extraordinarias que pueden ocurrir, ¿no? Pues un mundo, diría yo, frágil y de cambios geopolíticos. Ujú. Pero no me quiero meter en esos temas, sino más bien preguntarte, ¿dónde estás viendo las áreas más estimulantes de emprendimiento en México? Sobre todo porque obviamente estoy casi seguro que habrás estado muy al tanto de lo que hoy está ocurriendo con ChatGPT, la inteligencia artificial, que parece que pues este final de 2022 y el 2023 está llegando a un público cada vez más amplio y se va a convertir en un fenómeno profundo. Y ahí solemos ver que los emprendedores, pues hay mucho Me Too, ¿no? Del famoso yo también, y Ujú. no dudaré en ver seguramente emprendimientos mexicanos que dicen, yo tengo un chat GPT, pero este se llama GPTMX o alguna cosa. ¿Qué estás viendo en términos de las áreas que te generan entusiasmo en el emprendimiento 2023? Mira, yo, y tomando el tema del Me Too, de acuerdo que muchas veces lo que hacen los emprendedores y las emprendedoras es observar qué ha funcionado en otro mercado y decir, si esto le sirve a mi mercado, pues a ver cómo lo... Y no necesariamente es tan trivial, ¿eh? O sea, Sí. debo decir que yo le tengo más aprecio que muchos al Me Too, porque en realidad no es pegar y copiar, sino hay que hacer frente a una serie de condiciones diferentes y entonces sí, sí estamos observando. Y durante muchos años hemos visto que el Me Too viene de Estados Unidos hacia Latam. Creo que estamos por iniciar del sureste asiático hacia Latinoamérica, porque hay unos mercados muy similares en cuanto a lo que están resolviendo. Y justo quería ir a un poco a esto, es, en nuestra región sí tienes temas de chat y tienes temas de OpenAI, ¿no? Y que hay ahorita como que toda una diferencia sobre esto. Yo creo que en Latinoamérica y en México sigue habiendo problemas muy grandes por resolver. Y entonces, antes de ir hacia estos temas muy sofisticados, creo que temas lo vemos en la banca, porque FinTech está haciendo tanta disrupción y por qué tantos unicornios vienen de ahí y todo, es porque el sector financiero en realidad ha desplazado mucha gente que no tuvo acceso a productos financieros dignos o que muchos estaban fuera de esto y que la comunidad FinTech alrededor de esto ha tratado de incluir más gente, ha tratado de ofrecer servicios y productos más de mayor alcance y con diferentes algoritmos. Es por eso todo empieza por FinTech. Luego creo que FinTech tiene como que industrias adyacentes, ¿no? Cuando empiezas a observar la industria de seguros, la que se refiere como que InsurTech, Ujú. también tiene desafíos muy grandes para llegar a que toda la población tenga acceso a productos de seguros. Y eso inclusive toma mucho de la inteligencia que viene cargada de FinTech, ¿no? Entonces, vienen otras ahí industrias que digamos, por el efecto, la ola llega y les empieza a salpicar a estas compañías y la PropTech, que es la de industria de retail, también es una muy cercana a lo que estamos viendo con la parte de FinTech. El año pasado, cuando hicimos el estudio de Venture Capital en México y Latinoamérica, 62% del capital entregado al ecosistema de emprendimiento venía en FinTech e e-commerce, ¿no? A los Clip, Bitso, Clara y justo Kavak, Benefient y Luna de este mundo, ¿no? Entonces era muy cargado hacia esto. Por fin ya estamos viendo un poquito cómo se va hacia otras industrias y todas las industrias, y lo estamos viendo con un Notco en la parte de food, un Betterfly que fue el primer unicornio latinoamericano social, digamos, en chileno, todo esto llega y empieza a demostrar que en cualquier industria puede haber alguien que esté dispuesto en sacrificios grandes, en iniciar una compañía, triunfar y eventualmente tener éxito en su industria. La que a mí sí me gustaría mucho que tuviera un grado digamos, mayor es la parte de educación. Porque si quieres realmente cambiar una industria, cambiar un país, todo empieza por la educación. Y en la educación sigue siendo una que me tiene ahí un poquito decepcionado, que no llegan grandes disruptores en la parte de educación, porque es bien complejo, porque hay mundos ahí que se encuentran, pero me encantaría que educación tuviera. Me encantaría que todos los temas de la transición climática
que tiene un espejo grande y un abanico importante de subindustrias ahí. Pero esta también es fundamental. Si estás viendo los problemas de la humanidad grandes que tenemos, hambre es una, educación es otra, inclusión en general, y creo que el tema de transición climática es una muy importante. Entonces ahí es donde me gustaría empezar a observar esta disrupción en los próximos meses y años. No, y gran reflexión sobre todo porque finalmente si uno ve la inclusión financiera en México particularmente, incluso diferenciada de otros países de América Latina, pienso Brasil, Chile, etcétera, pues todavía hay un camino largo que recorrer, ¿no? Hemos Mucho. visto algunos fintechs que convergen al mismo mercado que ya está siendo atendido, otros, ya no he hablado mucho con Walla, por ejemplo, pero pues ellos estaban Ujú. tratando de abrir otros mercados, etcétera. O sea, en tanto no se resuelve el problema, la oportunidad seguiría estando presente, ¿no? Lo mismo, Sigue por grande. ejemplo, con el tema del catastro, digamos, de la compraventa de inmuebles, que de repente vimos una oleada, muchos, algunos de Colombia, Ujú. otros locales, etcétera, y que el problema pues sigue ahí y en tanto no se resuelva, no importa si hay OpenAI y lo que haya, tú tienes una oportunidad enorme en tu país, digamos, y en un país que además tiene una masa crítica bien interesante como es México, de resolverlo, ¿no? Y qué bueno que los emprendedores sigan en ello, porque de otra forma se vuelven pequeñas modas que no resuelven problemas y creo que el enorme potencial de México se va a ir detonando en tanto pues justamente tengamos ecosistemas de negocios potentes que hoy simplemente en sectores de la población que no han sido atendidos y que tienen un montón de rentabilidad, ¿no? Además de una orientación social clave y coincido contigo en educación, justo lo he platicado con algunos y pues sí no está sencillo, Ujú. pero en un sector en donde el credencialismo no tendría que ser tan importante y más bien sí las habilidades, sobre todo porque los emprendedores lo están requiriendo, ¿no? Es decir, un gran programador pues no importa si no acabó la secundaria, básicamente si programa muy bien. Digo, estoy diciendo una exageración, porque evidentemente hay que tener ciertos grados básicos de educación, pero no es tanto la credencial, sino la habilidad que se refleja en el mercado, ¿no? En algunas áreas del conocimiento. Entonces creo que ahí hay muchas oportunidades. Importante. Ya por último, saber, Vincent, ¿cómo ves los fondos de capital de riesgo? ¿Qué tanto se han transformado? Se dio el arribo a México de SoftBank, en parte ahí vimos un montón de nuevos unicornios, etcétera, eso lo dinamizó. ¿En qué estatus estamos ahora que el dinero es más caro? Sí, entonces yo diría un par de cosas. Los fondos globales, entonces los SoftBank de este mundo, lo que yo te diría es que, otra vez, insisto mucho en que digamos, el despliegue inferior de inversión que hacían en los años pasados no se debe al desempeño de las compañías en Latinoamérica, se debe al bajo rendimiento de sus inversiones en Estados Unidos en otros mercados. Y esto afectó su rentabilidad del fondo, entonces hay menos recurso, pero sigue habiendo mucho interés por invertir en México y en Latam, y te lo digo porque muchas veces tocan la puerta de Endeavor para entender cómo está el termómetro del ecosistema que estamos viendo, que estamos observando, y entonces te puedo decir que seguimos recibiendo mucha solicitud de fondos internacionales que siguen viendo en México y en Latam una tierra fértil para invertir en emprendimiento. Entonces, pero lo que sí estamos viendo es que no a cualquier evaluación, no a cualquier costo y no sin un camino de rentabilidad cercano o, digamos, probado en el futuro. Entonces, ¿esto qué significa? Que el emprendedor primerizo que tiene una idea y que solamente va a triunfar levantando capital cada 3, 4, 6 meses, esto ya se acabó. Lo que sí se está destinando el recurso a emprendedores con un poquito más de temple, con un poco más de pensamiento claro hacia yo voy por allá y para que esto se dé se tiene que ajustar este tipo de cosas y que lo tiene muy claro y está dispuesto en crear un equipo enfocado en lo que se llaman los unit economics y la rentabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber, y un dato un poco interesante, el año pasado en todo Latam fueron 15.3 mil millones de dólares desplegado el ecosistema de emprendimiento en Latinoamérica. Fue una cantidad fue lo equivalente a toda la década conjunta, ¿no? Entonces, Wow. para entender la magnitud de esto, este año al cierre del Q3 es 7.7 mil millones de dólares. Entonces, por debajo, por supuesto, sí está por debajo de un año exagerado y un tanto alocado, pero sigue siendo más que el 2020 y sigue siendo 7.7 mil millones de dólares. Sigue siendo una cantidad importante de recursos que fueron desplegados al recurso. Entonces, a tu pregunta es, yo creo que hay una conciencia colectiva de que debemos ser más cuidadosos de a quién entregas el recurso y que este recurso que le entregues, que lo va a multiplicar y que tiene un camino claro hacia esto. Esto es lo que ha cambiado profundamente, digamos, en el ecosistema.
Y creo que es sano. O sea, al final, si tú me preguntarías, ¿es mejor cómo se está entregando hoy el capital privado que el año pasado? Te diría que sí es mejor, porque esta presión de crecimiento a todo costo me parecía que no era ni razonable ni para los fondos ni para el emprendedor y que a lo largo iba a generar algo de tensión como lo estamos viendo. Pero si tú me preguntas, ¿estás preocupado por lo que viene? De ninguna manera. Yo creo que estoy ocupado y estoy tranquilo en que los empresarios sabios y las empresas sabias sí van a saber navegar esta ola un poco diferente y al final, como cualquier tema, las crisis generan oportunidades. Los momentos de incertidumbres que reforzaste con los temas macroeconómicos que están mencionando son tierras fértiles para que nazcan nuevos emprendedores. Y entonces si me preguntarías, pues ¿estás siendo pesimista o preocupado? No, como dicen los emprendedores, somos optimistas crónicos y esto lo que Claro. tenemos que seguir contagiando y porque hay oportunidades grandes. Lo dijiste perfectamente, México y Latinoamérica son tierras en donde hay problemas inmensos por resolver y mientras haya emprendedoras y emprendedores dispuestos en sacrificios inmensos por resolver estos problemas con un camino hacia la rentabilidad, entonces seguirá habiendo emprendimiento por más décadas. Por supuesto. Vincent, te mando un gran abrazo. Qué gusto platicar Sí, contigo. igualmente. Ojalá lo hagamos pronto nuevamente. Nos vemos en la gala Me Endeavor, que por encantaría. cierto esta semana. Te mando un abrazo. Exacto. Abrazo. Gracias. Ahí escuchamos y vimos a Vincent Esperanza, el director general de Endeavor México.